Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar, que le da la palabra a los líderes de la Argentina y del mundo. Un programa para estudiar el pasado y así poder entender el presente y pensar el futuro. En este programa, claro, hoy es 17 de octubre, no podíamos menos que convocar a Juan Domingo Perón. Pero vamos a hacerlo de una manera especial, como siempre solemos hacer en Líderes de Archivo. En el año 1968 se formó el Grupo de Cine Liberación. En él estaba, entre otros, Pino Solanas y Octavio Getino. Hicieron una película que fue muy famosa en su momento, que fue La Hora de los Hornos, que abarcaba la historia argentina con una mirada nacional y popular, peronista. Cuando Juan Domingo Perón la vio, se interesó mucho por esos dos jóvenes directores de cine. Estamos hablando de Pino Solanas y de Octavio Getino. Y los convocó en su exilio en Madrid, en Puerta de Hierro, para hacer una película. Negociaron y mucho, charlaron y mucho sobre cómo hacer esa película, que terminó siendo dos películas. Perón, la Revolución Justicialista, y Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. En la primera, Perón hacía un repaso de lo que fue su vida y sobre todo de lo que fueron los primeros años de gobierno peronista. Y en la segunda, porque estamos hablando de junio, entre junio y agosto de 1971, ahí intentaba Perón bajarle línea a la militancia peronista sobre cuáles eran los pasos a seguir para lograr que después de tantos años de proscripción el peronismo volviera al gobierno y al poder. Vamos a ver a medida que lo escuchemos a Juan Domingo Perón en estas dos películas cómo algunas cosas que él planteaba primero eran muy novedosas para la época y que algunas, la verdad, no terminaron de cumplirse. Esa famosa conducción estratégica de la que suele hablar Perón en estas películas, finalmente no se concretaron. Pero lo interesante de todo esto es que en la primera de estas dos películas, en la Revolución Justicialista, Perón habla en primera persona y cuenta cómo fue aquel 17 de octubre de 1945. Claro, ustedes ahora me ven solo, pero siempre tenemos un invitado para hablar de estos temas. Y decidimos hablar con el director de estas dos películas, con Fernando Pino Solanas. Claro, seguramente si ustedes leyeron los diarios, se habrán enterado que hoy Fernando Pino Solanas estuvo reunido con el Papa Francisco, o sea que no está en el programa. Pero lo grabamos, charlamos largamente en su casa sobre cómo fue hacer estas dos películas, pero arrancamos hablando sobre cómo fue el diálogo de Pino Solanas con Juan Domingo Perón sobre cómo se realizó el 17 de octubre. Hay que situarse a la época. El golpe del 4 de junio del 43 se produce de cara a una posible vuelta fraudulenta de la oligarquía conservadora del noroeste, Patrón Costas y todo aquello, una burla, y una Argentina que era una semicolonia inglesa, la Argentina de la década infame. Perón es un poco el ideólogo joven del ejército. ¿De dónde surge Perón? No, Perón fue uno de los grandes intelectuales que dio el ejército argentino. No es que fue un dirigente político solo, no. Era un tipo hiperinteligente, profesor de historia y de estrategia militar en la Escuela Superior de Guerra. Pasó su vida leyendo. Entonces, en ese mundo, el caso de Perón es que no solo en ese mundo, sino que en cualquier mundo, ha sido un hombre de una capacidad y de un talento intelectual excepcional por las cosas que concibió. Y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe del policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí,
y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá, cualquier cosa que necesiten. Y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces ¿qué se llama nosotros? Si nos eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado y dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Y entonces les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, me dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Hay que pensar que el mundo del año 45, cuando termina la guerra, es un mundo hiperpolarizado y sectarizado. De un lado están los aliados triunfadores, pero con mucha hipocresía, porque esos aliados triunfadores siguen oprimiendo a buena parte del hemisferio sur a través del colonialismo de siempre. Por un lado los aliados, por el otro lado Stalin ocupa la mitad de Europa, con una dictadura feroz. Los dos imperialismos que había Pero son los dos todo el tiempo. Ahora, hay que pensar que en esa soledad, porque esos dos imperialismos manejaban las editoriales, ¿me entiendes? Manejaban la información mundial, manejaban la élite de las academias y de los núcleos intelectuales en el mundo. Y Perón dice, no estamos de acuerdo.
lanza un llamamiento y plantea tercera posición. Unidad latinoamericana, solidaridad con todos los pueblos del mundo, pero especialmente solidaridad con los pueblos latinoamericanos, unidos frente a cualquier colonialismo o imperialismo. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa, y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra ese sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Entonces debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista, que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el vacío, pero transcurrido esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominantes. Lógicamente, el tercer mundo está en tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Sí, hay una cosa muy interesante que dice Perón en Actualización, que yo después se la escuché en la conferencia de prensa en el restaurante Nino, en el 72. Ah, qué notable, sí. ¿Te acordás de eso? Sí. Que él hace hincapié todo el tiempo en el regionalismo, que lo que se viene, dice, hay dos cosas que se vienen en el futuro. El regionalismo, tipo lo que después fue la Unión Europea, Mercosur, UNASUR, dice, los países van a terminar así, y la ecología, en el 72. Nadie entendía nada. Claro. El continentalismo y después vamos hacia el universalismo. Eso. Y eso se fue dando. Se creó, yo decía, pero ¿eso se hablaba en el 71? No se hablaba nada. Y nosotros pibes teníamos 30 años cuando el viejo nos hablaba de el cuidado del clima, del medio ambiente, de la naturaleza. Pero acá lo que está haciendo no está queriendo hablar de los reales problemas argentinos. Si nuestra liberación es inseparable de la liberación continental, ¿debemos coordinar también esta lucha con la de Asia y África? ¿Es esta lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Natural es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo. Y trabajamos en el tercer mundo y estamos conectados, todos los dirigentes populares de América estamos conectados con ese tercer mundo, como estamos conectados con la idea de la liberación del continente. Y trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, que la gente del futuro debe aferrarse a esa posición, porque esa será la posición del futuro. Ya en el año 1949 dije, con motivo del Tratado de Complementación Económica, que tenía por finalidad constituir una comunidad económica latinoamericana con fines de integración continental, que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Pero han pasado los años y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba, Chile, Perú son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que luchan por la liberación. Ahora es preciso que sin pérdida de tiempo se unan férreamente para conformar una integración que nos lleve de una buena vez a constituir la patria grande que la historia está demandando desde hace casi 2 siglos y por la que debemos luchar todos los que anhelamos que nuestros actuales países dejen de ser factorías del imperialismo y tomen de una vez el camino de grandeza que nos corresponde por derecho propio. El futuro de un mundo superpoblado y superindustrializado
será de los que dispongan de mayores reservas de comida y de materia prima. Pero la historia prueba que tales reservas son solución solo si se las sabe y se las quiere defender contra el atropello abierto o disimulado de los imperialismos. Cuando Perón hablaba de los diferentes sectores que había, que no se llevan bien y que tenemos que, como él decía, yo tengo que lograr amalgamarlos, ¿qué pensaban ustedes? O sea, ¿realmente se creía que podía darse eso? Porque había mucho enfrentamiento. Digamos. Nosotros no teníamos mucha visión política. Nosotros habíamos nacido, cuando teníamos 15, 16, 17 años, a esa edad yo vi el 16 de junio, y después vinieron dictaduras. Al año siguiente, el 16 de junio, vinieron los fusilamientos, y presos políticos, y esto, otro. Mi juventud y mi formación, y la de mi generación, en una Argentina entre dictaduras o democracias tuteladas por la corporación militar. Entonces, no teníamos una gran visión política, y menos estratégica. ¿Cómo va a ser, general? Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos, sus bisnietos, lleguen a la futura y última integración, que es el universalismo, como aspiración de una humanidad realizada. Y en un momento yo le pregunto, pero dígame, general, ¿usted cree que va a volver con todo lo que le han hecho? Y me dice, vea, Pino, lamentablemente es muy tarde para mí, pero es temprano para ustedes. Esa era la tragedia. Nosotros en toda nuestra juventud habíamos arriesgado la vida y gritábamos la vida por Perón. Y la arriesgábamos creyendo que todo eso funcionaba, exigiéndole cosas que eran imposibles. Había que dar el paso de derrotar a la dictadura, que la dictadura se retirara y que la Argentina recuperara su democracia y atendiera las necesidades sociales más urgentes. Siempre quedó como que Perón se puso de un lado y como que no quería la juventud. Pero yo creo que Perón todo el tiempo hacía gestos hacia la juventud. Sí, sí, claro. Y que me parece que la juventud como que se pasó un poco de... No, también había, mira, sí. Es muy complejo todo eso, pero había de las dos cosas, había de los dos lados. No, una versión es que los malos de la película estaban de un lado, los malos del otro. Todo eso es bastante complejo. También está la figura de López Rega, una figura enquistada ahí, metida. Un día le preguntamos a Perón, general, ¿por qué no tiene a López Rega? En mi condición de exiliado político, yo estoy controlado por todos los grandes servicios. Era el jefe del mayor movimiento de masas de América Latina en ese momento. Lo controlaba el servicio inglés, lo controlaba la CIA, seguramente lo controlaba el francés, lo controlaba el español de Franco, a ver si cumplía en su condición de exilado, y lo controlaba el servicio argentino. Si yo lo saco me van a poner otro, pero a este lo conozco hace tantos años que le conozco sus mañas. Pero él creyó que lo iba a poder conducir, pero se le escapó de las manos. Lo que hay que ver, que ya en el momento donde el viejo regresa, regresa contra la indicación de su médico. Sí. El médico de cabecera le dice, general, usted puede vivir 5, 6, 7, 8, no sé, 10 años más en esta vida tranquila que hace acá. Otra cosa es estar en el vértice de los conflictos, porque todos los problemas de allá le van a tocar la puerta para que usted diga, y todo aquello es un mundo que el único que lo une es usted. ¿Andaba López Rega por ahí cuando filmaron la película? Bueno, él era jefe de seguridad de la casa, o secretario de Perón, así que tuvimos conflictos con él. No quería que filmáramos López Rega. Ah. No, López Rega quería manejar la película, todo, ¿no? Y me imagino. Y tuvimos discusiones delante de Perón, etcétera, y siguió
hubo que engañarlo, ¿no? ¿Cómo engañarlo? Bueno, él quería tener que el material quedara en la casa a su custodia. Y nosotros dejábamos material falso y nos llevábamos el bueno. Y tampoco teníamos autorización de filmar en España. Fue toda una aventura, 6 meses. El guión definitivo lo fuimos construyendo durante el rodaje. Desgrabábamos las entrevistas filmadas y las llevábamos al general para que definiera qué debíamos sacar. Bueno, es largo, ¿no? Claro que este es un chorizón que solamente se lo pueden tragar ustedes que leen. Bueno, pero ustedes que son los que tienen la idea de esa, díganme los temas que están bien en claro de la cosa, yo confío en ustedes aquí. Son 4 o 5, los anotamos ahí. El rodaje continuó, pero empezaron las complicaciones por las visitas imprevistas que recibía Perón y porque también tenía sus opositores. José López Rega, un ex suboficial de la policía que asistía al general, le ocultaba las citas convenidas y Perón ni se enteraba de que lo estábamos esperando. Íbamos y veníamos de la pensión a la quinta sin filmar y nuestra estadía se prolongó varios meses. López Rega pretendía manejar la distribución de la película y una mañana en su presencia y la de Jorge Paladino se lo planteamos al general y discutimos a viva voz. Para nosotros la idea de la utilización de la película era, primero, de que esta película tenía que tener una difusión masiva y un objetivo eminentemente político, no comercial. Y así lo expresamos en las cartas que le enviamos. Y así nos dio conformidad a usted la carta que la mayor recibía de retribución que contestación. tenemos. ¿Por qué no van derecho al grano y no dicen esto? Nosotros quisiéramos que esto se reparta a través del partido fulano del partido. No, me permite. Van Yo te voy haciendo a- un envoltorio y no lo llega. Cuanto más vaya la película, tanto mejor. ¿Usted, general, está de acuerdo en que esta película llegue a todo tipo de encuadramiento y de agrupación del Pero a través de movimiento? una En organización. ese orden de ideas no hay problema, hijo. A lo que no se debe prestar es que lo agarren nuestros enemigos, la película, y le hagan un Evidencia. Es mucho mejor hacer las cosas directamente. Magnífico, general, estupendo. Perón le exigió a su secretario que no se metiera más en este asunto. Los muchachos gozan de mi confianza, le dijo. Pero el conflicto no terminó ahí. López Rega quería que le entregáramos lo firmado después de rodar. Nosotros le dábamos negativos falsos y escondíamos los rollos entre las ropas para llevarlos a Roma, donde estaba el laboratorio. Todavía gobernaba Franco y estaba prohibido entrar o salir de España con películas sin autorización. Este relato que escuchábamos de Fernando Pino Solanas es parte de su último trabajo, El Legado, donde cuenta un poco cómo se realizaron estas 2 películas. De hecho, está ahora, además de su visita al Papa Francisco, presentándolo en Europa. Pero hay una anécdota que para mí representa cabalmente, por un lado, el Día de la Lealtad y lo que Perón entendía como lealtad, y por otro, la vida de Perón en aquellos principios de los años 70 en Puerta de Hierro y Madrid. Cuenta la historia, y es conocido, de hecho lo hemos visto ahí en alguna imagen, que Perón tenía unos caniches con los que solía andar y pasear por el jardín, y cuando venían los dirigentes justicialistas a reunirse con él en Puerta de Hierro, Perón los sacaba a caminar por los jardines, siempre en compañía de sus caniches. Por ese tiempo, por la época en que se filmó la película, se murió Canela, uno de sus caniches. Perón la enterró en los jardines de Puerta de Hierro con una lápida: a mi más leal y fiel compañera, Canela. Digo, una metáfora que habla mucho de lo que era el general Perón. Y vamos ahora a seguir repasando en este programa especial la palabra del general Perón y también el relato de Pino Solanas de cómo era la vida del general Perón en Puerta de Hierro
y las condiciones en las que se realizaron estas películas. ¿Cómo surgió la película? ¿Fue propuesta de ustedes a él a ustedes? Que después de presentar y ganar un gran premio con mi primera película en Italia, La Hora de los Hornos, que es una película que por primera vez se hacía una revalorización de los gobiernos de Perón. Pero en Madrid se entera de esto y dice, pero caramba, no, es increíble alguien que... Y me manda una invitación, y muy curioso para saber de qué se trataba. Y un par de meses después, yo estaba en Italia, de regreso para la Argentina, hago escala en Madrid y lo visito. Visitar a un viejo líder que uno admira y que lo he estudiado mucho, fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca, pero además era un poco angustiante porque uno no sabe cómo va a ser la entrevista, siempre entre la alegría y la incertidumbre. Y fue una cosa tan amable, porque si alguna calidad tenía Perón, era que a cualquiera que hablara con él lo hacía sentir sin la distancia. Él hablaba con un jardinero y de pronto parecía que eran viejos amigos, porque sin que eso significara una falta de respeto de uno sobre otro, pero un hombre muy simple, muy afectivo. Y después que le gustaba mucho echar bromas. Bueno, ese primer encuentro que tengo, yo le propongo de que él tiene que acabar con los cassettes. En general, estamos en la era del cine. Usted necesita... Yo quiero filmarle una película donde usted cuente su vida y su historia política. Le pareció bárbara la idea, ya quería empezar a filmar, pero yo volví a Buenos Aires y con esta película La Hora de los Hornos, que la había filmado clandestinamente, la época de la dictadura de Onganía, bueno, el presagio no había ninguna certeza de lo que iba a pasar. ¿Este encuentro cuándo fue el primero? Este primer encuentro fue a fines de agosto del 68, recién 3 años después, casi 3 años, 2 años y medio después, en mayo del 71 desembarcamos en Madrid para filmar esas entrevistas. En realidad pensábamos una sola película. Ajá, y fue tanto el material. ¿Cuántos días fueron? Porque él se lo ve con distintas ropas, así que fueron varios días. Eso fue pesadísimo. Porque el año 71 es un año clave en la historia política contemporánea argentina. Es el año donde la dictadura de Lanús empieza a retirarse. Y quiere entablar negociaciones, presionado por un enorme movimiento, una enorme resistencia que se ha multiplicado por todas partes. Haciendo un poco de memoria, la resistencia antidictadura es uno que hubo en la Argentina en los años 60, es uno de los movimientos más, es uno de los movimientos épicos de la América Latina por la cantidad de paros, de huelgas, de movilizaciones, de hechos de toda naturaleza. Eran las épocas donde bastaba hacer así que te podían llevar preso. Pero el viejo escribía todas las mañanas, escribía su maquinita y mandaba con distintos mensajeros y viajeros que venían, mandaban sus indicaciones y sus cartas, y así mandó miles de cartas. Y las famosas cintas. En definitiva en 18 años de resistencia. Porque toda la Argentina pasaba por Puerta de Hierro. La dirigencia sindical, la dirigencia política nacional y de las provincias, que la juventud, que los empresarios, que los sindicatos, era enorme. Todos los días había 10 personas, 15 personas esperando verlo. Y entonces lo nuestro era secundario. Y nosotros también al mismo tiempo no teníamos por qué ser exigentes. Mire, que nosotros nos acomodamos a sus necesidades. Aparte,
El viejo no es que iba a trabajar todo el día, el viejo llegó un momento que se cansaba, no recibía más gente, etcétera. Pero entonces, miren, muchachos, ustedes se instalan acá, esta es la casa de ustedes. Sí, tranquilo. Si me falla alguien, filmamos. Así era. De pronto salía a caminar porque se había retrasado alguno y no, vamos, caminemos. Se fumaba un pucho, jardín, fumaba. Se ve en la película que... Sí. Todo el tiempo. Y después, otro, trágate, qué bárbaro. Las notas sobre actualización política y doctrinaria son las indicaciones básicas que el general Perón hace y a diversos encuadramientos del movimiento a los efectos de profundizar la actual etapa de la revolución justicialista hacia la toma del poder. Estos mensajes han sido realizados con la finalidad de ayudar a la formación política de cuadros y militantes para esa toma del poder. Por lo tanto, cada proyección no es otra cosa que parte de una sesión de estudio, de discusión y de trabajo, es decir, de actualización política y doctrinaria. Para facilitar la total comprensión de los temas expuestos, la proyección puede interrumpirse, volverse atrás o repetirse cuando los compañeros lo estimen necesario. Importa sobre todo relacionar los temas con las circunstancias presentes y estimular la participación de todos los compañeros. O sea que ustedes vieron todo el movimiento también de Puerta de Hierro. Sí, esos días, por digamos. supuesto, veíamos, no es que estábamos al lado de Perón todo el día. No, pero... Esa era una quinta, es decir, y nosotros estuvimos ahí ya primavera calurosa en Madrid, en junio cuando empezamos el rodaje, vino julio, agosto creo que paramos, y hacíamos el montaje en Roma. Estaba prohibido filmar en Madrid sin autorizaciones, etcétera. Y al mismo tiempo, como exilado político, el general tenía ciertas limitaciones y entonces, mire, esto se hace, pero ustedes se las arreglan para que esto, hasta que la película no esté terminada, que no trascienda. La película claramente se nota que tiene un objetivo. ¿Ese objetivo fue charlado con él o lo editaron ustedes después? La película se hizo muy improvisadamente, digamos. Improvisado porque se hacía lo que... No es que vos preveías lo que ibas a hacer y finalmente se hacía eso. Por supuesto, con Octavio nosotros habíamos estudiado, pero muy a fondo, el pensamiento de Perón. Te digo tan a fondo como si hubiéramos estudiado un código. Yo estudié la mitad de la carrera de Derecho y las 2/3 partes de la carrera de Abogacía. Decodificamos el pensamiento de Perón. La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnica y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad,
para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Tuvimos 4 o 5 encuentros con él, conversando cómo tenía que ser la película. El viejo daba sus indicaciones. Me lo imagino, no me lo imagino pasivo. Esto tiene que ser la vida de Perón, más cerca de Xenofonte que de Plutarco, decía. Bueno, general, no, pero esto es un chorizón que solo lo pueden resolver ustedes. Yo no voy a poder leer todo esto. No, pero es lo que usted hemos grabado en sus declaraciones de estos días. No, viejos, yo hago confianza en ustedes. Bueno, vamos a ir achicando, haciendo montaje, le mostraremos, le leeremos, ¿no? La película se nota que tiene un objetivo, de ustedes seguro, y pareciera que de Perón también, que es dirigida a la juventud. Hay mucho contexto político dirigido a la juventud, a la guerra revolucionaria, que después un poco Perón por ahí no sostuvo tanto ese concepto, un par de años después, digamos. Pero el objetivo era ese, dirigirse a la militancia juvenil, digamos, de la película. Por supuesto, ese fue el objetivo. Generar usted, hay una generación que no lo ha visto en imagen, que lo ha escuchado y retaseado. Estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupa, así tanto internacionalmente, creo que nosotros queremos que usted pueda aclararlo muy bien, ¿a qué explica usted todavía la vigencia, hoy más que nunca, del peronismo en nuestro país, la Argentina? Bueno, eso es una cosa que estoy oyendo decir todos los días, de que hoy hay más peronismo que nunca. Y yo siempre contesto lo mismo, que no creo que es porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque los que nos han sucedido han sido tan malos que al final hemos resultado óptimos nosotros. Volviendo un poquito atrás, en aquella época, cuando se produce el movimiento, que luego termina en la toma del poder en el 46, a través de las elecciones, sería interesante que usted detallara o nos formulara cuáles eran los grandes enemigos de la patria en aquella época. Bueno, los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Los enemigos eternos de ese pueblo, no solamente en la Argentina, todas las grandes revoluciones de la historia han tenido un contenido semejante, son hechos históricos semejantes, y asume la lucha de los pueblos contra sus oligarquías y los imperialismos dominantes. No es otro el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo foráneo que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años, hasta que el pueblo abrió los ojos. Y en las épocas normales de los países y de las comunidades suelen decidir las élites, pero en las épocas anormales deciden los pueblos. Había un ala sindical, había el movimiento de masas, había un frente además intelectual, cultural y artístico, había un frente tecnológico y científico que fue preparando propuestas. Fue una cosa muy interesante. Esa película, la actualización, la forma que le quisimos dar fue la de una conversación de proximidad, lo más cercana posible. Y el viejo hablaba con palabras hiper simples, mirando a cámara. Y las ideas nucleares, al final de la secuencia, volvían a repetirse como un recordatorio de esas ideas.
¿Cómo fue la difusión, digamos? Había 3 laboratorios, y en un laboratorio siempre había compañeros, eran compañeros que trabajaban en el laboratorio y que en las horas fuera de servicio, que paraban las máquinas o antes de que pararan, te tiraban una copia. ¿Qué? O de puro aucho, el propio laboratorio. Con mis compañeros de Cine y Liberación introdujimos el negativo. Y después la idea y la instrucción de Perón es que se la diéramos a todo aquel que lo reclamara, no a nuestros enemigos. El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia, siempre sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar. En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas, hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades. Ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de eso. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política, o tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y son los microbios, son los gérmenes patógenos que entran en el organismo. Y tan pronto entran, generan sus anticuerpos igual que el otro microbio y crean las autodefensas para la organización institucional. Por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se defiende por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas. Por eso, la conducción de un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal.
porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Y hay horas distintas en la política. En 1955 fue la hora de los enanos. 1971 es la hora de los logreros. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando. Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar? Mientras miraba la película, pensaba todo el tiempo, muchas cosas no pasaron como Perón predecía, porque él hablaba mucho de la conducción estratégica, de juntar a las partes. Efectivamente, el sueño, el anhelo de Perón era lo que él llama hacer una simbiosis entre su generación y la juventud. Pero como también dice en la entrevista, los movimientos gregarios tienen un gran jefe, los movimientos de masas, un líder que es una misteriosa surgencia la de un líder. Reemplazar ese líder es muy complejo. Entonces pues yo le pregunto, pero en general, ¿y qué previsiones toma en el caso de su desaparición física? Y cuando desaparece un líder, lo primero que hay que hacer es que lo tiene que reemplazar la organización. Porque no se puede... La organización vence el tiempo. Claro, no se puede imponer un líder. Eso va surgiendo del movimiento y lo tiene que ir eligiendo el movimiento. Por eso los hombres pasan, pero lo que tienen que dar es la organización. El enemigo entonces especula con la desaparición política o física de Perón. Entonces, ¿qué medidas previsoras usted puede aconsejar para que la segunda etapa de la revolución justicialista, como usted denomina la de la toma del poder, pueda llevarse adelante aún en el caso límite de no contar con su conducción? Usted ha hablado de la necesidad de construir una organización revolucionaria que pueda sustituir colectivamente y en el futuro a la actual conducción. ¿Nos puede explicitar sus ideas al respecto? Muy bien. Desde que en 1955 nosotros caímos del gobierno, yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción, porque eso lo tiene que elegir el propio movimiento. Si aparece un hombre que me pueda reemplazar a mí, y bueno, no habrá problema. Si no aparece ese hombre, es indispensable reemplazarlo con una organización. Una organización revolucionaria que permita al movimiento, a través de organismos,
ir conformando y cumpliendo los objetivos que nosotros hemos venido indicando hace muchos años, más los nuevos objetivos que las circunstancias nuevas vayan produciendo. Esta organización, en fin, hemos tratado de alcanzarla y creo que hasta este momento tenemos una organización. Por lo pronto, no hay en el país ninguna fuerza política que tenga la organización que nosotros tenemos. No hay ninguna fuerza. Y sobre todo no hay ninguna fuerza que pueda compulsar en sí un poder mayor por unidad, por solidaridad, por cohesión, por unidad de doctrina. Detrás de una doctrina es que van los hombres, organizados o desorganizadamente. Todos unidos triunfaremos. Decía el general Perón, no hay ninguna organización como el peronismo que pueda trascender en el tiempo. Pasaron más de 40 años de estas entrevistas y claramente el peronismo sigue siendo un factor de poder en la Argentina. Después también es cierto, muchas de las cosas que planteaba Perón en esas entrevistas no se dieron tal cual como él las planteaba, la conducción estratégica, la unidad de los distintos sectores del peronismo. Recordemos que 2 años después de estas películas, en 1973, en septiembre, Perón volvía al poder. Primero Cámpora al gobierno, Perón al poder, y después el propio Perón tomando las riendas de la presidencia de la Nación, y que los distintos sectores del peronismo siguieron enfrentados y hasta su muerte en 1974. Les recordamos que pueden escribirnos a líderesdearchivo@gmail.com para pedirnos sugerencias de líderes que quieran escuchar. Es un placer para nosotros y para Hernán Nucera, nuestro productor, poder cumplirlos y además felicitarlo a Hernán Nucera por el trabajo de edición que hizo para este programa. Y como siempre, tratamos de irnos con una perlita y vamos a ponerle humor al final de este Líderes de Archivo. Porque estas 2 películas que Pino Solanas hizo en el año 1971 han dado para todo. Entre otras cosas, para que Diego Capusotto hiciera un sketch que se hizo muy famoso con Juan Domingo Perón cantando. Será hasta el próximo lunes. Por esse grande argentino. Del hombre de las cavernas hasta la cultura egipcia, también fue empuje en nuestra cultura, sobre todo en el rock. Por eso hoy volvemos a presentar la influencia del general Perón en el rock nacional. El momento que viven los procesos populares es óptimo. 2 dirigentes sindicales me preguntaban si yo había soñado este momento. Le dije, no lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Y a pesar del disenso de muchos espectadores acerca de lo que estamos mostrando, inclusive con cartas que afirman todo lo contrario, nosotros tenemos pruebas contundentes, como esta. Más de una vez me presionan para que defina cómo estoy frente a los cambios políticos. ¿Cómo estoy? Estoy verde, no me dejan salir. Estoy verde, tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver. Pararara. ¿Cuántas veces habrás escuchado y cantado este tema sin saber que era de Perón? Así es, gorilas, opositores, cuestionadores, es hora de asumir la influencia del peronismo en nuestra vida. Más influencias en las letras del rock. Bien esto. Se puede hablar de vientos de cambio sobre el proceder del movimiento obrero. Sí, hay un viento, un huracán, un tornado que arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas.
Que no. No. Mejor no hablar de ciertas cosas.